malignas. Y en la Biblia se menciona 4 tipos de ángeles: ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Solamente de estas 4 categorías sabemos que por lo menos 2 de estas categorías se rebelaron contra Dios. Y esta fue ángeles, y también sabemos que se rebelaron por lo menos un querubín, que fue el diablo, que Dios lo reprenda. Amén. Por lo tanto, de estas 4 categorías, ángeles, arcángeles, serafines y querubines, sabemos que ángeles se rebelaron contra Dios, y también por lo menos un querubín, que Dios lo reprenda. Amén. Sabemos que hay ángeles que están a cargo de otros ángeles. De ahí la frase Miguel y sus ángeles, que se menciona muchas veces en la palabra del Señor. Y es que hay ángeles que están a cargo de otros ángeles. Y más adelante, hermanos, veremos que estos ángeles, cuando se rebelaron, conservaron este grado, pero ahora el servicio de Satanás, que Dios los reprenda. Amén. Pero vamos al principio de su rebelión, de este querubín, que Dios los reprenda. Amén. Y se encuentra en Ezequiel 28:16, y dice así: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Amén. Sabemos entonces que era un querubín, pero a mí me llama la atención algo que le añade un adjetivo: oh querubín protector. ¿Qué es lo que protegía a este querubín allí en el cielo? Esto es una pregunta, hermanos, que se la han hecho muchos estudiosos de la palabra del Señor y muchos teólogos y eruditos de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que guardaba este ser en el cielo? Porque él no fue hecho un demonio, ni tampoco fue hecho un adversario. Él fue hecho un querubín. Y dice la palabra del Señor claramente, lo dice el mismo Cristo, que en sus ángeles ven el rostro de Dios. Por lo tanto, estuvo muy cerca de Dios. Pero ahora vamos a ver qué es lo que protegía este ser en el cielo. Para comprenderlo un poquito tenemos que ver qué es un querubín. Y lo vamos a ver por medio de la palabra del Señor. Los querubines constantemente, hermanos, guardan las cosas santas de Dios. Cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén y son expulsados, se ponen querubines guardando el paso para que estos no retrocedan y coman del árbol de la vida. Guardaban el camino. Cuando se construyó el arca del tabernáculo, se pusieron 2 querubines formando una sola pieza, la cubierta del propiciatorio, dispuesto cara a cara, uno a cada extremo, cubriendo con sus alas. Éxodo 25, 18 al 20. El arca, hermanos, tenía una tapa. Vamos a imaginar que esto era la tapa del arca. A cada extremo había un querubín, aquí uno y aquí otro. Y con sus alas hacían una sola pieza y se chocaban una ala con la otra. Y el arca, ¿sabe lo que significaba? Significaba la gloria y la santidad de Dios. Por lo tanto, hermanos, una vez más vemos que guardaban la santidad de Dios en el arca dentro del tabernáculo. Dice la palabra del Señor en Levíticos 16:2: la gloria de Dios se manifiesta entre los querubines. Son numerosos los pasajes que hacen alusión a la presencia de Jehová entre los querubines. Números 7:89, Salmos 4:4, Segunda de Samuel 6:2, Segunda de Reyes 19:15, Salmos 82, y así, hermanos, se dejan muchos versículos para no hacer caso. Había figuras de querubines bordadas sobre los tapices del tabernáculo, y también había querubines bordados en las cortinas del lugar santísimo. En el templo de Salomón tenían 2 gigantescos querubines. Su estatura era de casi 5 metros y la envergadura del arco formado por las 2 alas era de unos 10 metros. Estos querubines de madera de olivo estaban cubiertas de oro,
Primera de Reyes 6, 23 al 28. Había querubines además de palmeras y flores abiertas, esculpidas alrededor de los muros del templo. Dice en Ezequiel 1, 26 al 28. Los querubines eran portadores del trono de Jehová. Y en Salmos 18, 10 dice: y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Vemos, hermanos, que los querubines son representativos, como que están rodeados y están guardando, protegiendo la santidad de Dios. Por lo tanto, hermanos míos, aunque la Biblia no lo dice y no lo podemos afirmar, muy probablemente Satanás, antes de ser Satanás, que significa adversario, muy probablemente tenía la función de proteger la santidad de Dios en el cielo. Es decir, posiblemente protegería que ninguna contaminación viniese procedente que contaminase el trono de Dios. Ya digo, hermanos, que no se puede afirmar como doctrina, pero lo dicen la mayoría de los comentaristas. Y con esto, hermanos míos, podemos ceñirnos a lo más exacto de la voluntad de la palabra del Señor. A mí, hermanos, si leen ustedes en la Biblia, van a encontrar que al diablo se le llama bajo muchos adjetivos. Pero a mí me interesó y lo busqué y lo escuadriñé, cómo le llamaba el mismo Cristo. ¿Cuáles son los adjetivos y los calificativos que utilizó el mismo Cristo para referirse al diablo? Es llamado por Cristo el príncipe de este mundo. Segundo, el Dios de este mundo. Tercero, lo declaró como un reino bien organizado. Y esto es cuando echa fuera un demonio y le dice: tú lo echas por fuera por el nombre de Belcebú. Y le dice el mismo Cristo, dice: si el diablo echa fuera al diablo, su reino está dividido, y un reino dividido no prevalece. Por lo tanto, de la boca del mismo Cristo salió la frase que es un reino bien organizado. Le llamó padre de mentira, el malo que quita la semilla de los corazones, y homicida desde el principio. Y una cosa, hermanos, que decimos constantemente mal, lo decimos todos y se salga quien pueda. Yo he visto en muchas ocasiones, cuando hay un poseído: te reprendo, Satanás, sal de este cuerpo, Satanás, te reprendo, Satanás, sal fuera en el nombre de Cristo. Aunque el Señor lo hace y lo echa fuera porque no lo hacemos con ese conocimiento pleno, está mal dicho. Porque Satanás no posee los cuerpos. Eso, hermanos, lo hacen demonios de menor rango que por medio de la palabra del Señor los vamos a ver luego. El diablo, que Dios lo reprenda. Y según la Biblia, solo posee dos cuerpos de toda la Biblia. Uno ya lo hizo en el pasado y otro lo hará en el futuro. Y usted me va a decir: hermanos, dime cuáles son. Dice la palabra del Señor que cuando Cristo estaba comiendo en la última cena, Judas metió su mano y untó pan. Y dice la palabra del Señor textualmente: y cuando se lo echó a la boca, Satanás entró en él. Y ahora Satanás, hermanos, poseyó a Judas, y otra vez lo hará en el futuro, y esto lo hará por el anticristo, que será la mano derecha de Satanás. Por eso constantemente en la palabra del Señor podemos notar, sobre todo en Apocalipsis y en Daniel, que habla más del anticristo, que le da su poder, le da su trono, le da su gloria, y es el medio por el cual Satanás se manifiesta a través de un hombre, para engañar a las naciones. Que Dios lo reprenda. Amén. Por lo tanto, hermanos míos, lo digo con mucha humildad de corazón y el Señor lo sabe. Cuando decimos: sal, Satanás, fuera, sal de ese cuerpo, no estamos diciendo el nombre del correcto demonio que está dentro. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que aprender de Cristo. Y Cristo, hermanos, cuando echaba fuera un demonio, le preguntaba: ¿cómo te llamas y cuánto soy? Necesitábamos esa información y no ir, hermanos míos, a lo loco echando fuera demonios. Sal fuera, espíritu de nicotina. Sal fuera, espíritu de alcoholismo. Son adjetivos y nombres que le estamos poniendo a los demonios que tú crees que tienes, pero realmente estás expulsando a un ser que no se llama de ese nombre.
Si no lo sabes, di, Cristo tiene poder para echarte. Y en su nombre, sal fuera. Pero no podemos calificar a los demonios según nosotros creemos. Aprendamos de Cristo. ¿Cómo te llamas y cuántos son? Amén. Le damos un aplauso al Señor. Un demonio que le dice el Señor, ¿cómo te llamas? Y le dice, me llamo Legión porque somos muchos. La palabra legión, hermanos, algunos predicadores han dicho que se refiere a una legión romana de 2.500 soldados, y otros dicen que se refiere a una legión romana de 6.000 soldados. Y yo, hermanos, estudiando y en concordancia con algunos teólogos, lo más exitoso de la palabra del Señor, aquí está hablando de una posesión de 6.000 demonios en un solo cuerpo. Y hablaba uno siendo el portador de todos. ¡Qué bien se llevaban! 6.000 demonios en un cuerpo. Ninguno se peleaba. Podían estar juntos, 6.000 demonios en un cuerpo. Y yo, hermanos, me quedé parado pensando en esto, hermano. ¿Cómo puede ser que seres tan malos, seres tan malignos, que Dios los reprenda, que son malos y no pueden hacer el bien, puedan habitar 6.000 demonios en un cuerpo? Y ahora nosotros, hermanos, no hemos comprendido a veces la importancia de la unidad. Los demonios sí lo han comprendido, lo importante que es estar unidos. Por eso dice el mismo Cristo que un reino dividido no prevalece. Como ellos lo saben, están unidos, porque en eso está su fuerza. ¿Y cómo puede ser, hermanos, que ahora nosotros esa unidad, hermanos, a veces nos falta? A veces tenemos conflicto entre dos familias dentro de la iglesia, nos separamos y hacemos otra iglesia. Y nos separamos y nos dividimos. Y yo digo, hermanos, si son demonios y han aprendido lo importante que es la unidad, ¿cuánto más tenemos que aprender que Cristo quiere la unidad en su iglesia? Dale un aplauso al Señor, amén. Una cosa, hermanos, cuando dice la palabra del Señor que cuando va a dar comienzo el reino milenial, que cuando Cristo baja con sus santos y gobierna durante 1000 años, dice la palabra del Señor que se ve a un ángel con una gran cadena. Y Satanás, la serpiente antigua, dice la palabra del Señor que es atado durante 1000 años. Una cadena para Satanás, pero ya no menciona más cadenas. Y con los otros demonios, ¿qué es lo que ha pasado? Solo se menciona una cadena y para un ser, un solo ángel. No menciona ángeles con cadenas atando demonios. Vale, si Satanás es atado en la serpiente antigua por un solo ángel, que dice la palabra del Señor, y una cadena, ¿qué es lo que pasa con los otros ángeles? Es muy fácil. Dice la palabra del Señor, ¿tú crees en Dios? Pues hace bien. Los demonios también creen y tiemblan. Es decir, cuando Dios habla, cuando Dios pronuncia juicio, los demonios tiemblan. Y no les hace falta cadenas. Solamente con que diga el Padre, no moveros de ahí y quedaros en el sitio, los demonios quietos y no pueden hacer nada. La palabra de Dios es una cadena que ata a los demonios. Los que la han creído digan amén. Digan aleluya. A su nombre. Si lo crees que es para la gloria del Señor, dale este aplauso fuerte para Él. Hay una frase, hermanos, que decimos continuamente y también está mal dicha. Decimos que Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Realmente no hay ningún versículo que diga esto. Pero entonces, ¿por qué lo decimos? Y lo dicen hasta los teólogos, y lo dicen hasta los eruditos. ¿Por qué lo decimos si no hay un versículo que lo diga? Pues bien, dice esto la palabra del Señor. Dice en Apocalipsis 12:4. Y su cola, hablando del gran dragón,
arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Sabemos por las santas escrituras y por medio de la revelación de la Biblia que cuando aquí está hablando de las estrellas no se está refiriendo a las estrellas celestes, sino que son los ángeles del cielo, porque así lo pronuncia también en Job. Y en Job se le llaman estrellas a los santos ángeles de Dios. Por lo tanto, aunque no haya un versículo que lo especifique así tan tajantemente, creemos que la tercera parte de las estrellas de los cielos fue lo que arrojó el gran dragón a la tierra, que se rebelaron juntamente con ese ser maligno. Que Dios los reprenda, que Dios los ate y que los tenga enmudecidos en su nombre. Si me da tiempo, luego tocaremos la autoridad de la iglesia sobre los demonios. Pues sí, salto algunas cosas y voy esto en concreto. Yo quiero hacer unas preguntas. ¿Esta tierra para qué la hizo el Señor? ¿Para qué la hizo Dios? ¿Para el hombre o para los demonios? ¿Esta tierra para qué la hizo el Señor? ¿Para los hombres o para los demonios? Esta tierra la hizo como un jardín perfecto para una pareja inmortal. La hizo para Adán y Eva y era el lugar perfecto para la raza humana. De aquí que el primer matrimonio los casó Dios y dijo: crecer y multiplicaos. Y es algo, hermanos, que quería el Señor. Y era algo que le puso para que gobernara a todos los animales, que gobernara a todos los seres vivos. Y era algo que le proclamó un derecho para que el hombre gobernara sobre todas las criaturas y bestias que Dios había hecho. Por lo tanto, ahora sabemos que este mundo no fue creado para los demonios, fue hecho para los hombres. Amén. Entonces surge una pregunta, porque ahora dice la palabra del Señor que este mundo está gobernado bajo el maligno. ¿Qué es lo que sucedió? Para que algo que era para el hombre, Satanás se lo arrebatase. Lo vamos a ver por medio de la palabra santa del Señor. Amén. Y dice en Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, refiriéndose a Cristo, participó de lo mismo. Y dos frases que quiero que la iglesia se quede: para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, y este es el diablo. Cuando el hombre ha pecado, con derecho propio, Satanás le ha arrebatado al hombre. Su estado original era gobernar sobre toda la tierra. Pero como el hombre ha pecado, ahora la palabra del Señor dice que el pecado, el precio del pecado es la muerte. Por lo tanto, la muerte, ahora que no existía, ahora se le llama imperio. Y este imperio gobernaba sobre el hombre, establecido que sus días iban a ser cortos. Porque la palabra del Señor era tajante: el día que comas ciertamente morirás. Por lo tanto, cuando el hombre ha pecado, el peso del pecado ha venido sobre él. Era la imagen y la sustancia de Dios, era la criatura perfecta de Dios. Se comunicaba con el Dios en el huerto, paseaba con Dios en el huerto, pero ahora ha pecado. Y por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el hombre ha quedado separado de la gloria de Dios, porque ahora es un ser caído, es un ser manchado, que arrastra el pecado que originó Satanás en el cielo. Es el mismo que implantó en el hombre, queriendo ser igual a Dios. Que Dios lo reprenda. Amén. Pero lo consiguió, hermanos, y nos arrebató aquello que Dios había hecho para nosotros, un jardín perfecto en la tierra. Y como fue un hombre quien pecó, ahora Cristo se lo quiere arrebatar, pero no valía serlo como hombre, o sea, como Dios. Tenía que hacerlo como hombre. Amén. Por eso dice en Filipenses que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, semejante a nosotros, se despojó de toda su gloria y aprendió obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto significa, hermanos, que siendo Dios, siendo igual a Dios, se despojó de su gloria, cogió un cuerpo para que le golpearan,
para que lo maltrataran, para que le escupieran, porque por medio de ese sacrificio como hombre, venció como hombre en la cruz. Y ahora, hermanos, ahora en Colosenses 2:14 al 15 podemos ver y comprender lo que quiere decirse aquí. Dice que despojó a todo principado y toda potestad y los exhibió públicamente. Es lo que está diciendo aquí, hermano. Le está diciendo: lo que le arrebataste tú al hombre en el Edén, te lo quito yo ahora. Ahora yo tengo la potestad, yo tengo la autoridad. Y ahora sus pagos, sus defectos, sus pecados, sus fracasos, los aclaro aquí en la cruz. Por mi muerte, por mi sacrificio, por mi sangre, son justificados, son redimidos, son limpios y ya no hay pecado. Por eso ahora en Romanos 8 tiene que decir: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no al carne. Hermano y hermana, tengo que decirte que nos espera el cielo. No por lo que tú vales ni por lo que yo valgo, es por la valía de Cristo, con méritos propios. El sumo sacerdote por experiencia se ha dado en la cruz del Calvario para hacer de la iglesia una redimida, una santa, una perfecta, una novia sin mancha. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Darle un aplauso y así de descanso. ¿Lo arrebató el diablo? Claro que sí. Pero llegó Cristo y dice: ya no te va a ver. Por eso Dios dicta un juicio en el huerto del Edén. De su simiente nacerá uno que te pisará la cabeza. De su simiente. No valía la simiente divina, tenía que ser de la simiente humana, porque el hombre pecó y como era hombre, otro hombre tenía que pagar el rescate por toda la humanidad. Porque decirme algo, hermanos, es justo que un hombre que yo no conocí, Adán, que yo no estaba allí, la condenación debe ser a mí. No es justo, porque yo no tuve la oportunidad de decir: Señor, yo no peco por amor a tu nombre. No era justo que por un hombre que yo no estaba allí, yo herede ese pecado. No es justo. Lo justo sería que si por un hombre hemos caído todos, lo justo sería que si un hombre es justo, toda su justicia pasase a la humanidad. Y esto es lo que ha pasado, hermanos míos. Nació Abraham y cayó. Nació Moisés y pecó. Nació David y pecó. Nadie podía pagar el rescate. Solamente hubo uno, el Verbo de Dios. Vivió como hombre, murió como hombre y venció a Satanás como hombre. Le pisó la cabeza en la cruz del Calvario como hombre. Y ahora tengo que decirte algo y gloriate con esto. Nos espera la recompensa del cielo. Y el diablo el infierno. Los demonios pecaron y no hubo un redentor para ellos. Yo he pecado, tengo mi falta, mis errores, mi caída. Pero ¿sabes qué? La sangre de Cristo me sigue perdonando, me sigue limpiando, me sigue renovando. Y tengo que decirte algo: con tropiezos, fallos y fracasos, yo me quiero ir al cielo, yo no me quedo aquí. Si quieren ir al cielo, puede levantar su mano y grite muy fuerte: amén. ¿Saben, hermanos? Hay otro versículo que lo decimos mal. Lo decimos mal porque está en la Biblia y dice que este género no sale si no es con oración y ayuno. Este género no sale ni con oración ni ayuno. No está en los manuscritos originales. Pero entonces, ¿por qué está? Resulta, hermanos, que habían escribas. Los escribas eran porque no habían imprentas como ahora. Y los libros de la Biblia se pasaban escritos a manos de un pergamino a otro. Entonces, cuando el escriba escribió,
cogió una nota suya propia que él sabía que estaba en otros pergaminos que no están en la Biblia. Por lo tanto, era una nota suya del escribano, pero realmente no tenemos un versículo que nos diga eso. Pero sí que creemos, hermanos, que hay demonios que tenemos que interceder con fuerza, con oración y ayuno para que estos demonios salgan, que Dios los reprenda. Amén. Aclarado esto, seguimos un poquito más. ¿Estáis bien, hermanos? Amén. ¿Sigo? Amén. ¿Sigo? Amén. Fíjense, hermanos, que la Biblia es muy clara y no podemos quitar este versículo. Aunque estamos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, aunque dice el mismo Cristo, no temáis al mundo porque yo he vencido al mundo. Y antes de irse dice, no estáis huérfanos, yo dejo al Espíritu Santo. También nos dice el apóstol Pablo que tenemos una lucha intensa contra demonios, principados, huestes celestes de maldad. Pero yo lo voy a decir exactamente como es el versículo. Y dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a ver un poco, hermanos, lo que son estas cuatro categorías. Dice que tenemos lucha contra principados. Es que todos los demonios no operan ni trabajan de la misma forma. Amén. Hay demonios que se han especializado en campos de batalla y atacan de una forma u otra. No todos los demonios actúan y trabajan de la misma forma. Por eso que lo veremos más adelante. Dice que cuando un demonio es sacado de un cuerpo, va andando por lugares secos intentando hallar reposo. Y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y llama a otro que son más fuertes, y dice la palabra del Señor textualmente, son 7 peores que él. De verdad. De aquí sabemos que hay demonios peores que otros, porque lo dice la palabra del Señor. Amén. Llama 7 peores que él. Y el postrer estado es peor que el primero. ¿Pero por qué 6, hermano? ¿Por qué no 8? Porque siempre tiene que llamar a 7. Porque la palabra griega aquí, para el número 7, quiere decir perfección. Y eso que el Señor lo reprenda, siempre quieren imitar la palabra del Señor. Amén. Por eso siempre quieren decir, somos perfectos en unidad. Que Dios lo reprenda. Amén. Pero vamos a la frase. Dice la palabra del Señor que tenemos lucha contra principados. ¿Y quiénes son estos principados? Dice la palabra del Señor que un profeta Daniel, a mí este hombre, yo me lleno de admiración. Dice la palabra del Señor que estaba orando, ayunando durante 21 días. Se le presenta, hermanos, un ángel y le dice, Daniel, tu oración ha sido oída desde el primer día. Amén. Pero el príncipe de Persia lo ha entorpecido. Este príncipe de Persia, algunos lo han interpretado, mal interpretado, como que es el diablo. Y es erróneo, porque la Biblia especifica claramente el príncipe de Persia, mientras que el diablo es declarado por la boca de Dios príncipe de este mundo. Amén. Satanás, por la boca de Cristo, es declarado príncipe de este mundo. Pero aquí está diciendo el príncipe de Persia. Aquí la palabra príncipe en el original viene como el señor de Persia. Pero sabemos que es un ser maligno, porque el ángel Miguel le dice, cuando yo peleé contra el príncipe de Persia y le venza, vendrá el príncipe de Grecia. Y este ser tenía el poder para interrumpir la oración de Daniel, un hombre santo al Señor. Lo que estos seres, hermanos, son encargados de regiones y de ciudades específicas y retienen la voluntad y el propósito de Dios entre su pueblo. Amén. Son seres encargados de querer entorpecer la obra y el avance del pueblo de Dios en la tierra. Amén. Y son seres específicos en lugares concretos para entorpecer la obra de Dios. Amén. Pero saben, hermanos míos,
Si vamos a la iglesia primitiva, tenemos un ejemplo maravilloso. Cuanto más Satanás perseguía a la iglesia, cuanto más oprimía a la iglesia, tanto más oraba la iglesia. Y la iglesia tiene poder. Amén. Y la oración de la iglesia rompe cadenas. Amén. Y tengo que decirte algo. Cuanto más oprima los demonios a la iglesia, tanto más tenemos que dar batalla como cristianos. Amén. Y tanto más tenemos que orar a Dios. Porque la oración, aunque no lo dice la palabra, es fuente de poder. Amén. La oración es Dios quien rompe las Amén. cosas. Muchos podrán entorpecer Satanás en la obra de Dios, pero lo que ha dicho el Señor se cumple tarde o temprano. Amén. Por eso te tengo que decir algo. Cuando tú digas, me voy a fortalecer en el Señor, me voy a poner mejor en el Señor, me voy a poner en el coro, voy a ver si puedo consagrarme al Señor, te va a venir tropiezo, te va a venir más cargas a tu casa. ¿Sabes lo que está pasando? El diablo no quiere que lo hagan. Y cuando más tropiezos tengas, di, Señor, más te quiero alabar, más te quiero glorificar, más te quiero consagrar. Y no va a poder conmigo ningún demonio. Amén. Desde aquí te animo, sigue luchando. Amén. Tropiezo, con fracaso, pero sigue peleando la buena batalla. Amén. No retroceda. Tenemos una lucha, pero el que está con nosotros es más grande que nuestro adversario. Amén. Por lo tanto, hermanos, con esto sabemos que los principados, según la Biblia, son seres angélicos que gobiernan ciertos lugares y sitios para impedir la obra de Dios en concreto. Amén. Y con esto, hermanos, quiero dejar la primera etapa del mensaje. Me queda más de la mitad y no voy a daros la tarde. Si allí en Cuenca tardé 90 minutos en dar este mensaje, aquí no quiero reventaros. Simplemente deciros que lo he hecho lo mejor posible. Amén. Este mensaje es muy difícil y complicado, pero espero haber hecho bien. Amén. Que Dios bendiga mucho.